Señor nos ayude y su presencia continúe en este día. Realmente nos alegramos por sus misericordias, nos alegramos porque realmente hay un mover siempre del Señor y nosotros tenemos que aprovechar también su visitación. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y verso 48. Lamentaciones 3, 48 dice de la siguiente manera: ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Padre, a poder, Señor, hablar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, ayuda, Padre, para que no haya oposición, para que tu palabra fluya, Señor, para que nuestro espíritu se disponga, para que nuestra carne se someta. Señor, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por el ministerio, Señor, que has puesto sobre los hombros, Señor, de hombres. Señor, mi hermano pastor como cabeza, el pastor general Eduardo Rodríguez Mateo, Señor, gracias por su vida, por el ministerio que le ha dado y por todos, Señor, aquellos siervos que estamos dentro de este ministerio, Padre. Gracias te doy, Señor. Ayuda, Señor, aquel que está en necesidad, que está enfermo, Señor, que tiene dificultad, Señor, de alguna índole. Ten tu misericordia, Padre. Tu mano, Señor, de poder sea sobre su vida, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Delmi Molina, Señor, que tú seas favorable siempre, Señor. Favorable, Señor, a cualquier dictamen, Señor, a cualquier diagnóstico, Señor, a cualquier tratamiento. Sé tú, Padre, por favor. Ayuda, Señor, y quita todo temor de nuestra vida, Padre. Sí, Señor. Declaramos, Señor, tu victoria, porque tuya es, Señor, la vida y nuestra salud, Padre. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Bendice, Padre, esta palabra, por favor. Haznos entender, Padre, y actuar, Padre, conforme a lo que aprendemos, de acuerdo a lo que tú nos hablas, de acuerdo a lo que tú nos reprendes. Señor, gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias por esta nación, gracias por este país y te rogamos por la paz de Jerusalén, Padre. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, aquellos ministerios que proclaman tu palabra, Señor. Y los siervos que tienen, Señor, el valor, Señor, de ponerse enfrente, Señor. Pero principalmente aquellos, Señor, que te están obedeciendo, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, en esta obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te oramos. Amén. Y amén. El título del mensaje es
hasta que ya no estés conforme. Hasta que ya no estés conforme. El hombre es, aunque muchas personas digan que el hombre es inconforme, en muchas áreas el hombre es conforme, porque queremos de alguna manera estabilidad, ¿verdad? Queremos sentirnos seguros, queremos sentirnos que no pasa nada, tranquilos. No nos gusta las cosas que no conocemos, no nos gusta la incertidumbre, ¿verdad? No nos gusta el riesgo, es algo normal, el temor, pero sabemos que realmente es el Señor el que nos da tranquilidad y paz. Sin embargo, hay cosas en las cuales nos sentimos conformes y no deberíamos de estar conformes. Y esto es lo que habla esta palabra, esta porción de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías nos enseña acerca de de no estar conforme. ¿Y qué es lo que nos va a sacar de la conformidad? Yo no lo sé. No lo sé. No sé qué es lo que nos va a sacar del estado de conformidad. Pero lo que sí es cierto eh, que el Señor quisiera que nosotros cambiáramos esa conformidad que tenemos. Porque todo tiene una razón de ser. ¿Por qué somos cómodos en muchas cosas? Usted sabe la respuesta. El Señor, si no la sabe, nos la hace saber, nos hace conocer qué es lo que realmente pasa aún en nuestro corazón y en nuestra mente. Y muchas veces las personas fuera del Evangelio dicen que el cristiano es bien conformista. Se dice, es que el cristiano es bien conformista. Pues realmente en alguna manera tienen razón, porque el cristiano que se conforma a vivir no como el Señor quiere, está perdido, no va a avanzar, está conforme de vivir así, ¿verdad? Y peor aún si es en un pecado, porque está poniendo dando mal testimonio del Señor. Entonces, mucha gente se puede conformar, hermanos, con quizás uno a veces no entiende, ¿verdad? Pero sí, conforme maduramos, nos vamos dando cuenta de que a veces el temor es el que nos hace conformistas y nos hace quedarnos quietos. Pero también es cierto que muchas veces es porque no queremos hacer nada más, ¿verdad? No queremos hacer un esfuerzo extra, ¿verdad? Dice, mire, y usted no, yo aquí nomás me quedo, está bien hasta aquí. Pero el Señor te está dando condiciones y te está abriendo puertas para que continúes, pero nosotros no queremos. Y, y peor todavía cuando realmente eh, es por falta de esfuerzo, ¿verdad? Y de valentía. Peor aún cuando es porque no queremos dejar de hacer algo que no nos conviene y que ofende a Dios. El pecado, hermanos, es lo que nos detiene al hombre más que cualquier cosa. O sea, si alguien está estudiando y vive en santidad, pues su camino será fácil, ¿verdad? Es decir, va a poder, el Señor le va a ayudar. Pero si no está haciendo las cosas correctas, va a tener eso ahí, ¿verdad? Entonces dice, no, mejor así me quedo, porque no quiere, porque sabe que para ir más adelante tiene que arreglar muchas cosas. Y arreglar muchas cosas en la vida, no, muchas veces no se quiere hacer, no se está dispuesto a pagar un precio. Y realmente nosotros sabemos las razones. Entonces Jeremías no estaba conforme con lo que él veía en Jerusalén. No estaba conforme cómo vivía el pueblo. No estaba conforme con las decisiones que se tomaban. No estaba conforme con toda esa clase religiosa, ¿verdad? Que hacía que los demás se sintieran conformes porque les decían todo está bien, ¿verdad? Las encuestas dicen que vamos ganando, pero no querían ver una realidad que estaba enfrente
que estaba alrededor inclusive, ya sitiados y ni aún ahí, ¿verdad? Pudieron retroceder y arreglar las cosas. Por eso, digamos que el enemigo quiere entonces eliminar a aquellos que sí reconocen, ¿verdad?, que hay un problema, aquellos que realmente no están conformes. El caso de Jeremías. Jeremías no estaba conforme con lo que se vivía, y es ahí donde vemos que también el enemigo hace una labor para evitar que aquel inconforme convenza y pueda dar un mensaje claro a aquellos que están conformes. Hablo dentro de los cristianos, ¿verdad? No hablo fuera, porque aquí está hablándole a Israel, está hablándole a Jerusalén, está hablando con el pueblo de Dios. Entonces, el enemigo busca eliminar a ese que esté inconforme, porque ese tiene el potencial, ¿verdad?, que su oración, que su súplica, que su palabra hacia los demás tenga un resultado, tenga un efecto. Y así como Gedeón, ¿verdad?, estaba inconforme. Gedeón estaba inconforme, ¿verdad? Cuando se le aparece el ángel, pues sí, y le dice: varón esforzado y valiente. No, hombre, ¿verdad? Si yo vengo de trillar en el lagar, ¿verdad?, escondido. No, hombre, si apenas nosotros producimos algo y nos lo vienen a quitar. ¿Verdad? O sea, no soy ese. Él estaba inconforme de la realidad que vivía. Pero ojo, porque la inconformidad no era tanto por la pobreza o por la escasez que tuviera, sino la inconformidad porque él decía: Dios no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Pues esa inconformidad es la que de alguna manera el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da la respuesta. Por eso, y aquí hay que decir algo, hermanos, porque a veces el siervo del Señor, en este caso Jeremías, podía ser juzgado como que él se estaba divirtiendo, ¿verdad?, juzgando a sus hermanos. Jeremías no tenía ese espíritu. Tal vez nosotros podemos tener, no debo decir nosotros, quizás yo pueda tener ese problema, que cuando veo que otro fracasa puedo sentirme contento, ¿verdad? Quizás lo voy a dejar así. No, pero si alguien se cae, se ríe, ¿verdad que se ríe? Si se cae, nos reímos. ¿Por qué se ríe? En lugar de salir a ver si se ha golpeado, pero no, tamaña carcajada se tira. Es difícil nuestra alma, ¿verdad? No sabemos lo que hay, pero le digo, pero en ese sentido. Pero realmente Jeremías, hermanos, era una persona que tenía mucha misericordia del pueblo. Tenía mucha empatía, ¿verdad? Podía entender lo que pasaba. Y una persona que tenía mucha compasión. Porque usted puede resolverle el problema a otro, pero si no tiene compasión de esa persona, el otro hasta lo puede tomar mal, ¿verdad? Más, arreglaje volado ahí. Entonces ya, tal vez el otro por necesidad lo toma, pero en su corazoncito quedó que, ¿verdad? Entonces a veces no hacemos la obra completa, no hacemos a veces como realmente deberíamos de hacer. Entonces, Jeremías no tenía ese espíritu. ¿Sabe por qué no tenía ese espíritu? Porque Jeremías lloraba por el pueblo. Lloraba de ver la conformidad que tenía el pueblo al pecado. El pueblo estaba conforme con el pecado. Mucha gente, hermanos, pasa una vida y nunca arregla su vida. Nunca arreglan la situación. Algún día es. Pues sí, yo he escuchado, hermanos, personas que dicen: es que no sé, vea, estoy pensando si me caso con este hombre. Y ya tiene 3 hipotes, vea. Y yo dice: wow. O sea, no sé, vea, uno se queda, hermanos, pero
El momento de decisiones ya pasó, ¿me entiende? Entonces, ¿qué estamos evaluando? Cuando hay cosas que hay que arreglar. Entonces, Jeremías, hermanos, hacía algo y era que lloraba por la inconformidad que él tenía y de ver la conformidad que tenía el pueblo. Entonces, la inconformidad produce un efecto en el profeta. Y aquí debemos de preguntarnos si en nosotros también produce tal efecto. Fíjese que dice en el verso 48 dice, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. No hay alivio. Entonces, el profeta se conmueve y llora. Hermano, yo le digo, ¿por qué lloramos, verdad? Yo lloro cuando se me acaba el pisto, lloro cuando no puedo pagar el cable, quizás, o los streamings distintos que hay hoy. Me pone mal cuando no tengo un, qué sé yo, un aparato de juegos, no sé, ¿verdad? Pero quizás un niño llore por eso. Pero si nosotros llegamos adultos y nos conmueve eso, estamos con alguna dificultad, porque se puede llorar por distintas razones. Y decir de que personas son más sensibles a las lágrimas y otras quizás más duras a las lágrimas. Yo conmovido, dice, y yo quería abrazar a la persona y la persona como que estaba abrazando un palo de mango. ¿Ha abrazado alguna vez un palo de mango? Ahí se va a ver que no hay nada. Y esto, hermanos, es que las emociones, algunos lloran simplemente porque no hay coincidencia en las emociones. Alguien llora porque el otro no siente lo que yo siento. ¿Cuánta gente lo rechaza a usted porque usted no es emotivo quizás? O porque usted no le dice lo que el otro quiere oír. Y tal vez usted dice, sí, pero quizás no me conmueve mucho, ¿verdad? Y realmente puede llorar alguien las cosas materiales, hermanos, las pérdidas materiales. Eh, y uno pregunta, ¿por qué lloraba el profeta? ¿Por qué lloraba el profeta? Es bien claro, ¿verdad? Mire, el profeta dice en este mismo capítulo, ¿verdad? Bueno, si alguien se lamenta, que se lamenta en sus pecados. Wow, hermano. Bien duro, ¿verdad? O sea, porque alguien se puede lamentar, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera hecho, si yo le hubiera hecho caso a mi papá, si yo no hubiera hecho una locura, si yo, ¿me entiende? O sea, cantidad de malas decisiones, pero aquí está hablando, hermano, de un lamento, de un llanto por algo que no hicimos bien y que no agrada a Dios. Y esto realmente es de impacto, porque puede ser que usted sea la única persona que llora en su familia. Quizás un hijo sea el único que llora por sus padres. Hermano, yo creo que los que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de estar en la iglesia y quizás de que nuestros hijos hayan estado en la escuela dominical y hayan aprendido del Señor. Y cuando estos niños van a la escuela, ¿verdad? Y el niño o la niña llega bien preocupado y le dice, papá, fíjate que ayúdame a orar. Wow, hermano, una oración, una carga de ese niño, de esa niña, por un compañerito, por una compañerita de 6 años, y usted dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Y por qué querés que ore? Por la mamá de mi compañero, ¿verdad? Por la mamá de mi compañera. Y usted se queda, ¿y por qué? Es que
para que el esposo que hoy tiene le dure. Ahora, hermano, o sea, una petición bien, que usted se queda. O sea, porque hay una preocupación, hermano. El niño, esa niña está llorando por sus padres, ¿verdad? Siente, siente realmente y, y no está conforme con la realidad que tiene. Hay realidades, hermanos, que no estamos conformes, pero no pasa mucho, ¿me entiende? O sea, que a usted le falte una cosa para pagar un recibo, pues sí, le va a venir el otro el doble, ¿verdad? Que a lo mejor va a salir, va a pasar algo, el Señor va a obrar. Pero hay cosas, hermanos, que no se pueden pagar, no se pueden comprar. Por lo tanto, aquí hay un llanto eh, eh, y de nosotros nos debería hacer pensar en cuáles son aquellas cosas que no debemos conformarnos de cómo están en nuestra vida. Entonces, él dice que llora por el quebrantamiento de la hija de su pueblo. Ujú. Y cuando dice por la hija de su pueblo, hermano, a mí siempre me ha dado la impresión de que está hablando por está llorando por aquellos que son indefensos, ¿verdad? Por aquellos que son inocentes. Hermano, porque imagínese ese niño, esa niña, hermano, con esa carga a esa edad y que, y que está pidiendo, dígame cómo se le van a quedar las letras a ese niño, ¿verdad? Si tiene una preocupación más grande, hermano, que sabe que es algo que de verdad lo afecta. Y entonces dice uno, bueno, eh, ¿por qué nos hacemos insensibles? ¿Por qué realmente, como decía mi abuelita, por qué algunos están curtidos? Curtidos en las cosas que deberían de estar como sensibles, ¿verdad? Pero no estamos sensibles muchas veces. Por eso, quizás la hija de su pueblo, hermanos, representa todas esas personas, ¿verdad? Que de alguna manera están siendo víctimas. Porque, hermano, una decisión familiar afecta a los niños aunque ellos no tomen decisión, ¿verdad? Una decisión, hermanos, qué sé yo, de iglesia afecta a muchas personas que nos congregamos aquí, ¿verdad? Una mala orientación, hermano, ¿sí? Nuevas corrientes, ¿verdad? Que se quieran meter, afecta a todos. Y así a cada nivel, ¿verdad? Y usted no tiene quizás la culpa directamente, pero lo va a afectar. Pero en general, también, eso es en general, pero también a nivel personal, el Espíritu, hermanos, nos hace que nosotros también reaccionemos. Porque eso es lo que hace el Señor, hermano, que yo no esté conforme con algunas cosas. Usted es inconforme en muchas cosas, quizás en su trabajo, ¿verdad? Esto no se debería hacer y usted lucha por hacerlo bien. Y usted empuja y usted cae mal, por supuesto, porque otros quieren que las cosas estén mal. Así es, ¿verdad? Así les gusta. Pero usted, ay, más trabajo nos está dando, cállate. Yo me acuerdo que así me decían, hermano, cuando comenzaba a trabajar. ¿Y por qué estás trabajando a esta hora? Ya estuvo, hasta las 4 trabajás, me decían, andate para. Y decía, no, quiero avanzar con esto. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy aprendiendo, les estoy leyendo esto. Pero otra gente estaba interesada ¿me entiende? En que no, vea. Pero el profeta no estaba conforme de nada de lo que estaba pasando en el pueblo. El pecado, hermanos, que había. Y más que todo el rechazo a Dios. Porque mire, hermano, la visitación de Dios llega de diferentes maneras. La visitación de Dios, hermanos, más grande es cuando nos deja claridad de lo que realmente nosotros necesitamos, hermano. Esa es la visitación más grande, cuando somos confrontados y de ahí puede salir, hermanos, una decisión que cambie la orientación de su vida quizás. Quizás no resuelva todo ese día, pero cambió la orientación, cambió el rumbo, ¿eh? Cambió el rumbo. Por eso,
El Señor, hermanos, quiere bendecirnos, pero muchas veces estamos dejando lo principal. Por eso, mire, Jeremías es llamado el profeta llorón, así dicen algunos. Hermano, pero es que esas lágrimas no eran de debilidad, no eran de debilidad. O sea, hermano, era de sufrimiento. Bueno, le llaman empatía, ¿verdad? El hermano, el ponerse en los zapatos de otro, ¿verdad? En hacer las cosas, hermano, tratar de imaginarse por lo menos lo que el otro siente, ¿verdad? Y cuando la gente tiene eso, hermano, aunque sea un poco, le puede ayudar mucho al otro, ¿verdad? Y resolverle muchas cosas. Cuando tenemos compasión, vamos más allá, ¿verdad? Porque entonces se nos, eh, el muñequito que está de criticón se calla, ¿verdad? Y entonces comenzamos a ver de que el otro necesita de ayuda. Hermano, el que ha sido alcohólico tiene compasión de otro que es alcohólico y quizás lo tolera, ¿verdad? Porque dije, yo así anduve, yo así estuve. Hermano, si el Señor nos sacó del pecado, tenemos que tolerar al que todavía no puede, porque no puede, así es incapaz. Porque realmente no sabemos lo que el Señor va a hacer. Pero ojo, hermano, la inconformidad es lo que comienza, es una obra del Espíritu Santo. Y la inconformidad le produce efectos al profeta, dijimos, ¿verdad? Pero también hace que nosotros, hermanos, no nos conformemos hasta que la situación cambia, ¿verdad? Porque el Señor responde. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿cuándo deja de llorar el niño cuando tiene hambre? ¿Mm? Hasta que le dan de comer, ¿verdad? Así es, ¿o no es así? Eso es una necesidad primitiva, primaria, ¿verdad? O sea que sí, el niño quiere comida y comienza a golpear todo porque necesita comer. Que lo escuchen, ¿verdad? Que le den. Si así fuera la necesidad nuestra de Dios, hermanos, nosotros comenzaríamos a llorar y no pararíamos de llorar. Porque eso es lo que sentía Jeremías. Por eso lloraba mucho, hermano. Eso era lo que el Señor puso en su corazón. Quizás muchos de nosotros no tenemos eso, hermano. Nos conmueve, pero no como para llorar, ¿verdad? Quizás lloramos más al ver una película que de ver a su propia familia sufrir por el pecado. Porque si lloramos, hermano, va a salir una oración, una petición, una intercesión, hermanos, que va a tener un impacto grande. Entonces, y eso, por eso dice, mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Wow. Ese tipo de llanto, hermanos, para empezar, mire, llega hasta los cielos. O sea, tiene, no sé, hermanos, tiene un impacto grande. Porque yo solo me imagino, hermanos, en Génesis, ¿verdad? Que cuando se dio a conocer José a sus hermanos, ¿verdad? Dice que lloró, que todo el mundo se dio cuenta que estaba llorando, hermano. Alrededor, hasta Faraón oyó. ¿Cómo habrán sido ese llanto, hermano? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es su reacción, hermanos, ante un llanto así fuerte? Hermano, mire, cada quien reaccionamos distinto. Porque habrá quien que dice, ay, se cae. Pero otro, hermano, piensa, ¿y qué estará viviendo, verdad? Y si a mí me pasara algo igual, ¿me entiende? O sea,
¿Y será que yo reaccionar igual? Hermano, la profundidad, la dimensión nos cambia, ¿me entiende? Porque ya ni siquiera podemos imaginar lo que puede suceder. Por eso llega la inconformidad, hermanos, es tan profunda y el profeta llora de una manera tan grande que los cielos, hasta los cielos llega el llanto. Y el Señor, hermanos, escucha. Mire, trasciende el sonido físico, ¿verdad? Rompe la barrera del sonido, qué sé yo, no sé. Es un ultrasonido, bueno, así como hay sonidos que por ejemplo un animal lo puede detectar y nosotros no lo detectamos. O hay frecuencias que nos pueden hasta romper el tímpano y no sentir. Hermano, ¿hasta dónde llega la inconformidad, hermano, al pecado, la inconformidad a las cosas, como para causar un llanto que el Señor escucha? Porque es una oración efectiva, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos quizás hemos dicho de mí, el Señor no me oye? El Señor no me oye mi petición. Ay, hermano, pero pues sí, con lo que estamos hablando, ¿a dónde estamos? Una pregunta. Porque si llamaba la atención del Señor, hermanos, para mirar hacia la tierra, ese era, hermano, eso era llamar la atención, ¿verdad? Porque mire, puede haber un padre que oye llorar al niño, ay, déjalo, ya le va a pasar. No se quiere levantar, ¿verdad? Entonces, no nos queremos levantar y decir, ay, déjalo, esperemos otros 10 minutos a ver si sigue llorando. Pero la mamá no, vea. La mamá se levanta y dice, no, voy a ir a ver. O sea, aquellos que sacamos a los niños casi recién nacidos y los pusimos en su cuna y en su cuarto, ¿va? Porque yo sé que hay otras personas que todavía duermen con ellos. Pero, pero esa es una cuestión que realmente no, tampoco es correcta. Pero sí el llanto, hermano, tiene un impacto inmediato a la madre, principalmente. Entonces, aquí también nos damos cuenta que el límite no era tanto la distancia, ¿verdad? El límite del llanto, hermanos, se iba a dejar de llorar hasta que el Señor respondiera. Y aquí, hermanos, nosotros no tenemos suficientes lágrimas, ¿verdad? Dice que nuestras lágrimas, hermanos, cuando son conforme al corazón de Dios o a lo que Dios quiere que nosotros sintamos, son puestas en un redoma. Pero imagínense aquí Jeremías, hermano, de qué tamaño era el redoma, ¿verdad? Porque dice, mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Entonces, esto es bueno saberlo, hermanos, porque nosotros muchas veces ya no reaccionamos y podemos reaccionar a muchas cosas. Podemos reaccionar, hermanos, a muchas cosas que nos dan temor, que nos llevan riesgos, pero a las cosas espirituales no les damos quizás la importancia. Pero cuando el Señor comienza a hablar, cuando el Espíritu Santo lo convence, entonces las cosas cambian y hay otra sensibilidad. Entonces, ¿qué pasó con Jeremías? Miren, hermanos, Jeremías lloró tanto que molestó a muchos. ¡Callen ese mono! Dice, grita el vecino, ¿verdad? En las casas pequeñas ahí en las colonias, ¿verdad? ¡Callen ese mono! No le dan de comer. ¿Por qué, hermano? Porque el otro está molesto, y al final, aquel que está llorando comienza a caer mal. Este solo quejándose vive, este ya aburre. La misma canción, por lo mismo se queja. Y sabe, hermano, muchas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta, es que aquel que se entristece, aquel que gime, aquel que llora, hermano. En el caso de Jeremías, él dice que le dieron casa. O sea, lo agarraron
lo persiguieron, ¿verdad? Hermano, hay una persecución. Sepa usted que cuando usted clama, cuando usted llora por lo que es correcto, que Dios quiere que nos lamentemos, que lloremos, habrá una reacción del enemigo. Porque dice, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué, sin haber razón. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Mire, hermano, cuando usted batalla por algo, muchas veces este proceso se da y usted no se da cuenta. Usted lo puede sufrir de una manera diferente. Por eso es importante que veamos lo que vivió Jeremías. Porque uno dice, wow, mire, alguien lo agarra por el lado equivocado. Miren, pues cómo dejó el Señor que lo metieran preso. Y que no, Dios es, ¿verdad? Es todopoderoso y no lo pudo. Pero hermano, era necesario. Porque en esto, aprender, hermanos, que cuando tú estás inconforme de las cosas de las que los demás están conformes y que el Señor te ha dado ese sentir, los que sí están conformes se pueden llegar a hacer, se pueden llegar a convertir en tus enemigos, a veces sin quererlo. Si no, véanlo en las empresas, ¿verdad? Usted ya cayó mal, hermano, y ya tiene un montón de enemigos. Y usted dice, yo lo que quiero es nada más hacer el trabajo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues es necesario hacer eso, ¿verdad? O sea, no se puede saltar, vea, de aquí para allá, tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Y que usted queda con ganas de decirle, y que no aprendieron eso, no les enseñaron eso. Y algo que es simple. Ahora imagínense en el Señor, hermano, en el Señor, nosotros sabemos, hermano, que para que la situación cambie, es necesario arreglar cierta situación. No se pueden pasar por alto. Pero el otro está molesto, ¿verdad? Porque qué, hermanos, la clase religiosa estaba molesta con Jeremías, porque Jeremías, hermanos, estaba alterando, ¿verdad? Aún hasta el rey, ¿verdad? Estaba alterando. Y no hay que alterar al rey, no hay que alterar al que paga las cuentas, quizás, ¿verdad? No hay que alterar al Paganini, al que paga eso. Quizás, hermanos, muchas veces debemos de entender de que podemos tener este tipo de contradicción, ¿no? De personas que están contrarias. Y quizás les pase, hermanos, quizás les pueda pasar. En este caso, estos agarraron a Jeremías, ¿verdad? Y lo ataron y lo metieron en cisterna. O sea, atentaron contra su vida. Hermanos, no lo respetaron ni porque era profeta. No lo respetaron. Entonces imagínense lo que pudo, bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Lo que pasó con esto, ¿verdad? O sea, le fue súper mal. Por eso, hermanos, nosotros no sabemos muchas veces, si no discernimos, ¿verdad? Mejor hay que esperar, porque puede ser que el otro tenga razón. Entonces, al que no le importa lo espiritual, hermanos, de repente se vuelve enemigo. Entonces, ¿el enemigo qué quiere hacer? Quiere apresar, quiere inmovilizar y ahogar esa obra, hermano. Porque fíjese que esa obra es espiritual, hermano. Si tú realmente te lloras porque no estás conforme con lo que vives, hablando de lo espiritual, hermano, estás cerca de resolver muchas cosas y de ayudar a muchos, porque es una obra de impacto. Por eso aquí vemos nosotros cómo Jeremías, él no se escondía.
Porque ¿qué hacemos la mayoría, hermanos? Si lloramos, no, nos apartamos, ¿verdad? Porque no queremos que nos vean llorar. José se apartó varias veces, ¿verdad? Pero al final ya no aguantó, hermano. Aunque se apartó, pero el llanto se oía por todos lados. Entonces nosotros, a veces, hermanos, tenemos unas necesidades y unas situaciones tan difíciles que llorar es nada. O sea, el precio de llorar es nada. Porque, hermano, esas lágrimas no deberían de dar vergüenza, ¿verdad? Pero el problema está en la sensibilidad de nuestro corazón. Porque, mire, la inconformidad en estos enemigos trata de callar, ¿verdad? Trató de callar, trató de anular a Jeremías. Pero Jeremías nunca se escondió, siempre hizo las cosas como tenía que hacerse. Y quiso inclusive, casi lo matan a Jeremías. Y uno dice, wow, Señor, y ni una placa de reconocimiento le dieron, ni de buen servicio, ni nada. O sea, humanamente. Dios, por supuesto, que lo honró, hermanos, pero humanamente, pues sí. Usted ve que no tiene una vida, como dijéramos, o sea, tanto era el sufrimiento que a él no le importaba, hermanos, todo lo demás. Porque dígame usted, hermanos, así como le fue puesto a Jeremías ese dolor, ese sufrimiento, esa empatía, toda la inconformidad que sentía, ¿usted cree, hermanos, que él sentía, ay, Señor, hoy quiero comerme un gran banquete? No. ¿O usted siente deleite cuando está así, hermano? No, hermano. Comer queda en otro nivel, ¿verdad? O no sé si usted es de los enfermos que está bien enfermo y come bien, ¿verdad? Pues gracias a Dios. Sí es así, pero lo normal, hermano, no lo estoy juzgando, sino que gracias a Dios, porque, pues sí, dicen que el que enfermo que come no se muere, dicen. Pero, ¿cómo no se puede morir? Pero realmente eh, lo importante, hermanos, es saber de que esto es una necesidad, hermano. Es una necesidad para nosotros. Yo no sé, hermano, si en el cristianismo el umbral del dolor nos es cambiado, hablando de las cosas espirituales. Pero hay cosas que duelen, hermano. Y hay cosas que realmente a veces hay que llorarlas, hermano. Hay que lamentarlas. Porque no va a llegar usted riéndose, ¿verdad? Cuando la situación no es así, hermano. Como mi esposa cuenta que alguien no sabía qué se decía cuando se llegaba al funeral, ¿verdad? Y entonces no halló qué decir y le dijo felicidades, le dijo al doliente, a la doliente, porque no sabía qué decir. Y como lo único que se le ocurrió, vea. Pero hermano, a veces es necesario que salga del corazón, vea. ¿Me entiende? O sea, porque quizás no hayan palabras, ¿me entiende? Que puedan expresar o darle conformidad a la otra persona. Pero aquí, hermanos, la situación es que eh, el propio sufrimiento del profeta, porque el profeta fue metido a persecución, ¿verdad? Y metido a una cisterna, y que en el lodo, usted sabe, ¿verdad? En el lodo, y con agua y una piedra tapando arriba, no había forma de escapar. Y usted sabe, hermano, que aún con esa situación, con su propio sufrimiento, no apartó el llanto por Israel. Wow, hermano. No sé si, o sea, Jeremías fue metido en esa situación y el diablo, ¿qué quiere, hermano? Que está inconforme y que está pidiendo por aquellos y dobla sus rodillas y llora por sus hijos, por sus hijas, por toda su familia, aquellos que andan mal. Lo voy a meter yo también a él a un problema para que ya no haga la obra que está haciendo. Pero Jeremías no dejó de llorar por el pueblo.
y también pedía por él, ¿ve? Porque obviamente había una necesidad. Pero qué importante, hermanos, porque ese sentir no se acabó, ni porque lo agarraron después dijo, bueno, ya no juego, me voy a retirar. No, hermanos, él continuó en su ministerio. Y eso nos debe a nosotros, hermanos, dar también inspiración, ¿verdad? Inspiración, hermano. Y usted me va a decir, ¿y cómo va a necesitar inspiración para sufrir? Pues sí, nadie quiere eso, hermano. Pero como el Señor, hermano, sabe la necesidad que nosotros tenemos y la que otros tienen, las cosas que a usted lo están haciendo sufrir y que a lo mejor usted no es el causante, ¿verdad? Pues sí. Entonces, él dice, hermanos, que en el verso eh, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis ojos contristaron mi alma. ¿Qué está diciendo, hermano? Que lo que él miraba cada vez lo entristecía más. Wow, hermano. Uno dice, es que es cierto, ¿verdad? Hermano, usted puede sufrir por otro y la otra persona le puede estar yendo bien, pero usted sigue sufriendo, porque usted sabe que hay un problema, ¿verdad? Usted sabe que hay una necesidad ahí, que es más importante que cualquier otra cosa. Usted sabe que quizás puede tener el mejor empleo, le pueden dar un ascenso, pero usted sabe que no es lo que necesita esa persona. Entonces eso no quitaba el llanto en Jeremías. Y esto, hermanos, nos debe de impactar, porque nosotros necesitamos, hermanos, que el Señor devuelva la sensibilidad. Quizás cuando usted conoce al Señor, todo lo conmovía, ¿verdad? Todo le entristecía. Si hacía algo mal, se sentía usted también mal, vaya a decir, ay, ¿por qué hice esto? Y quizás hoy lo hace y dice, ni modo, así es esto, ¿va? Porque Jeremías invoca su nombre, clama, aún con un suspiro, hermano. Wow, a mí me impacta esto, fíjese. Porque digo, tanto conocí el Señor a Jeremías, hermano. Digo esto porque fíjese que quizás nosotros no somos observadores. Y yo no voy a hablar de ninguna persona porque no puedo hablar, pero sí puedo hablar de mi mascota. Fíjese. Y de que mi mascota, así como suspira, es lo que está diciendo. A veces suspira y le hace. Es como, qué barbaridad, ¿verdad? No pueden hacer otra cosa. Hermano, se queja. Con el suspiro se queja, fíjate. Qué bárbaro este, ¿verdad? Y yo me quedo, wow. Y a veces es un suspiro bien placentero, ¿va? Como que dice, hey, cómo me atienden. Wow, hermano. Dice, wow, dice uno. Sí, vea, hoy me trajeron hasta un extra ahí, vea. Hermano, qué increíble. Un animal, hermano. Y uno dice, wow, Señor, ¿cómo no nos vas a conocer cuando nosotros respiramos? ¿Cómo no vas a saber con solo oír nuestros suspiros, no digamos el corazón, vea? Jeremías invoca, hermanos, al Señor. Dice el verso 55, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Ahí donde ya no agarra señal el celular, vea. Pero ahí estaba, en la cárcel profunda, en lo más profundo. No. Y se imagina las condiciones, vea, de salubridad. El lodo en la tierra, el lodo, hermano. Wow. Y el suspiro, hermano, de él no era de queja. No era, Señor, mira dónde me tenés. No, hermanos, y le quedaba fuerza para suspirar y para pedir por Jerusalén, por aquellos inconformes.
Wow, hermano. No tuvo ni que abrir su boca. Solo suspiró, hermano, y con el suspiro el Señor ya sabía su petición. Sabía lo que sentía. Mire la sensibilidad, hermano. Y cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, que David era conforme al corazón del Señor. Ay, hermano. Nosotros pensamos que David conocía los pensamientos de Dios. No, hermano. Sentía como debería sentir. Se entristecía cuando tenía que entristecerse. Se entristecía por lo que tenía, ¿verdad? Por lo que tenía valor. Hermano, ¿cuándo, cuándo vamos a pedir por esas cosas, verdad? Sí, hermano, porque mire, pedir por cosas externas, por cosas materiales es fácil, ¿verdad? Hermano, pero pedir por nuestro corazón, hermano. Pedir para que tenga sensibilidad, hermano, de lo que sienten otros. Otros comenzando por nuestra familia, ¿verdad? Comenzando por nuestro cónyuge, hermano. Porque nosotros decimos que conocemos al cónyuge y no lo conocemos. Y mi esposa se pinta de otro color el pelo y yo ni me doy cuenta, hermano. Yo no sé si soy daltónico o qué, pero y mira cómo me quedó. ¿Qué le digo yo? Y Dios mío, hasta que me dice. Ah, hermano. Y a veces no vemos detalles, ¿verdad? Detalles, hermanos, que van, que hablan mucho más de la persona, hermano. ¿Y por qué somos así, hermano? Bueno, Jeremías, aún teniendo todo en contra, no era así. Nosotros con solo que nos va mal, hermano, solo con que haya tráfico ya venimos todos trastornados, ¿verdad? Todos trasroscados, hermano. Y a veces le tengo que decir, ay, Señor, ten misericordia de mí, me siento tan cansado. Ese viaje desde allá, 150, 140 kilómetros de allá, en estas carreteras de aquí, vea, que no son, usted ya sabe, ¿va? Y usted tiene que decir, Señor, ayúdame. No digamos sensibilidad, hermano. No, hombre. Ahí ya no llegamos si estamos pidiendo solo por lo externo, por lo físico, para que no nos derrumbemos. No digamos decirle, Señor, dame la sensibilidad, Señor, para que cuando pidamos por alguien, yo, Señor, sienta lo que realmente esa persona necesita, no para juzgarla, no para delatarla, ni para decir las cosas, ¿verdad?, a otros, sino para que, Señor, tú escuches, ¿verdad?, y que la intercesión sea impacto, para que los cambios se vean, hermano. Mire, yo a veces le digo, Señor, ¿y cuándo vamos a oír testimonios, pues? Que alguien me diga, Señor, hermano, mire, el Señor hizo una gran obra que yo no puedo dejar que usted predique si yo no les cuento a los hermanos lo que el Señor ha hecho. Cosas de impacto, hermano. Cosas que quizás ni nos atrevemos a decir o a poner en un papel para que oren por ellas. Pero ni con lo peor, hermanos, el enemigo pudo hacer callar a Jeremías. Ojalá que fuera nuestro caso, hermano. Ojalá que aún con todas las cargas que usted tiene, no esté conforme con su vida, ni con la vida de los que ama, como para pedir. Jeremías no tenía problemas con su vida, hermano. Ahí estaba en la cárcel y el Señor solo escuchó, hermano. Solo invocó su nombre, el Señor escuchó. Y no tuvo que hacer una oración quizás tan larga, pero los suspiros, hermanos, lo delataban. No los gestos, hermanos, porque los gestos engañan. Alguien puede tener un rostro duro, ¿verdad? Y hermanos, y quizás es sensible, ¿verdad? Pero estoy hablando de algo que solo el Señor puede ver, hermano. Y nosotros, si usted sabe, hermanos, que no tiene ese corazón, mire, yo creo que no es en vano que esta noche podamos decirle, Señor,
Yo quiero pedirte por mi corazón. Quiero pedirte, Señor, por la inconformidad que debería de haber en mi corazón. Por la inconformidad de las cosas que no están bien. Hermano, piensa, medita y dile, Señor, tú que conoces todas las cosas y no las puedo esconder. Tú sabes, Señor, las cosas que deberían de molestarme y no me molestan. Tú sabes, Señor, las cosas que deberían, Señor, de hacerme llorar y no me hacen llorar, Señor. Quizás solo me hacen sentir compasión, me hace sentirme víctima, me hace sentirme que todos deberían de ayudarme. Pero realmente, Señor, eso no toca tu corazón, Señor. Tú no nos escuchas así, Señor. Esas palabras son vanas, porque fuera mejor un suspiro de verdad, un suspiro de corazón, algo que pudiera salir de adentro, de decirle, Señor, esta es mi necesidad. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que me está matando. Esto es lo que me está quitando vida. Esto es lo que no me deja. Señor, ayúdanos. Por favor, Señor. Te suplicamos, Padre, porque no tenemos ese corazón, Señor, que tú le diste a Jeremías, que le diste a David, Señor. Y nosotros te suplicamos, Señor, que hagas una cirugía mayor en nuestro corazón, Señor, para que podamos sentir, Señor, para que nos pueda entristecer lo que a ti te entristece, Señor, para que no dejemos pasar la oportunidad, Señor, cuando tú quieres cambiar algo en nuestra vida, Señor, para que seamos, Señor, sensibles a tu voz, Señor, para que podamos, Señor, aprovechar tu visitación, Señor, para que tu presencia no sea en vano, Señor, solo como algo espiritual, Señor, de adorno. No, Señor, no es para sentirte, Señor, es también para cambiar, Señor. Es cierto, necesitamos tu abrazo, necesitamos la presencia, Señor, tu calor, pero necesitamos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestro corazón, Señor. Señor, que podamos, Señor, a pocos días escuchar cosas grandes que tú has hecho, Señor, cosas imposibles, cosas que pensamos que no se podían, cosas que pensamos que estaban fuera de nuestro alcance, porque así es, están fuera, pero tú las haces realidad, tú las alcanzas, tú nos las traes, Señor. Gracias, Señor, aquí estamos, Señor. Danos, Señor, danos esa sensibilidad, Señor, para que tu amor, Señor, sea real, para que las acciones, Señor, alcancen a tu palabra, Señor, para que las acciones, Señor, den testimonio de tu palabra, Señor, para que las acciones, Señor, lleguen, Señor, a aquel que necesita, Padre. Señor, gracias, Señor. Mira nuestra familia, Señor, porque no sabemos lo que hay en los corazones, Padre. Mira, Señor, las necesidades que hay, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú eres fiel, Señor. Porque tú transformas, Señor, corazones. Transformas vidas, Señor. Porque tú siempre nos dices, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. Solo eso nos pides tú, Señor. Sí, Señor, aquí estamos, Señor. Toca, Señor, nuestros corazones. Transforma, cambia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no seamos conformes a aquellas cosas que te ofenden, aquellas cosas que están, Señor, fuera de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo tú puedes alcanzarnos
hasta allí, Señor. Porque hay suspiros, Señor, que llegan hasta el cielo, Señor. Y tú sabes cómo nos sentimos, Señor. Y tú sabes si es real, Señor, o no. Y tú sabes, Señor, si queremos decir cosas que no nos atrevemos a decir, Señor. Ayúdanos. No nos atrevemos a poner en un papel, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de lo que no vemos. Señor, ayúdanos, Señor, a sentir como tú sientes, Señor. Que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos al pecado, que no nos conformemos a aquello que quiere, Señor, alejarnos de ti. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.